versículo 35. Marcos 4:35. Cuando usted lo tenga, me va a decir un poderoso amén. Vamos a escuchar palabra del Señor. Marcos 4:35. Cuando Gloria usted a lo Dios. tenga, Aleluya. me dice un fuerte amén. Gloria a Jesús. No hay cómo poner eso. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4:35. Comparta la palabra con el que está a su lado. Y nos ponemos de pies para leer la santa palabra. Y la palabra del Señor la vamos a leer honrando a las tres verdades: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Diga conmigo. Amén. Y tiene por prefacio: Jesús calma la tempestad. Vamos a leer. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos. ¿Qué dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy vamos a ministrar con el tema: pasemos al otro lado. Cierre sus ojitos. Padre, gracias. Añade sabiduría, ciencia y entendimiento, pero que hoy tu palabra no retorne vacía. Haz lo que tengas que hacer. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Que en esta noche tu palabra sea glorificada. Que en esta noche, Señor, tu palabra haga lo que tenga que hacer de una manera especial y de una manera sobrenatural. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras. Toda opresión del diablo, toda atadura, todo plan satánico, toda obra mala y perversa, hoy sea destruida por el poder de la palabra. Y mientras yo predique, la unción del Santo haga lo que tenga que hacer. Señor amado, yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres. Te pido, Espíritu Santo, que en esta noche hables a tu pueblo, hables a tu iglesia, y sobre todas las cosas, que hoy tu nombre sea glorificado. Te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. La iglesia se sienta, da un fuerte aplauso al Señor y se conecta con su presencia. Vamos, aplauda, por favor. Vamos, aplauda en esta noche. Aplauda en esta noche. Todo lo que respire, todo lo que respire, alabe al Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el tema de esta noche? Pasemos al otro lado. A su nombre. Y hoy quiero narrarle esta hermosa historia que encontramos en el libro de Marcos 4:35, donde habla que en una ocasión Jesús se encontraba con sus discípulos y les da la orden de que cruzaran al otro lado.
Y como usted se da cuenta en este pasaje, hay un factor principal en el cual yo quiero enfocarme. Número 1 es en la confianza en Dios y número 2 en la tormenta. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Este pasaje representa muchas similitudes con nuestra vida y con la iglesia. A su nombre. Este pasaje, vuelvo y se lo repito, tiene muchas similitudes, o sea, se aproxima mucho y parece mucho a lo que nosotros vivimos en el diario vivir. A su nombre. Nuestra vida, escuche bien, nuestra vida es un viaje hacia la eternidad, para el cual nos estamos preparando. Diga conmigo, mi vida, diga fuerte, mi vida es un viaje a la eternidad, para el cual me estoy preparando. ¿Y por qué yo digo que vuestras vidas es un viaje hacia la eternidad? Porque ciertamente el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3:20 habla que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Dice que nuestra ciudadanía pertenece en el reino de los cielos. El apóstol Pablo fue claro y nos enseñó que nosotros somos peregrinos o extranjeros de paso. O sea que nosotros no estamos establecidamente para siempre en este lugar, sino que nuestra ciudadanía real está en el reino de los cielos. Aleluya. O sea que aquí en la tierra nosotros estamos de paso. Pero para poder llegar a ese cielo, para poder llegar a esa eternidad, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros nos estamos preparando. Por eso usted viene a la iglesia todos los días. Usted viene a los ayunos, usted viene a las vigilias, usted viene a los servicios. Usted no se pierde ningún culto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la finalidad de nosotros en este lugar? Es de que nos preparamos hacia ese viaje a la eternidad. Porque ciertamente la Biblia enseña, la Biblia relata de que va a ocurrir el rapto de la iglesia. A su nombre. Que va a ocurrir ese gran día en que el Hijo del Hombre sea visto en las nubes, y que ese Hijo de Hombre nos llame por nuestro nombre y seamos arrebatados en las nubes y vuestros cuerpos sean glorificados. Pero ciertamente no sabemos el día, no sabemos la hora. ¿Vive o no vive? No sabemos el día, no sabemos la hora. Pero como sabemos nosotros que no somos eternos en esta tierra, que nosotros en algún momento tenemos que cerrar vuestros ojos, que en algún momento tenemos que partir, entonces nosotros nos preparamos para que el día en que nos toque partir, para el día en que nuestros ojos se cierren, podamos ir en ese viaje hacia esa eternidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Que cuando nosotros ya no estemos aquí en la tierra, podamos abrir nuestros ojos. ¿En dónde? En el cielo. ¿Cuántos dicen aleluya? Podremos abrir nuestros ojos en el cielo. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el destino de nosotros? Aleluya. Según la palabra, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 16. Vamos a la palabra. Abra su Biblia. Abra su Biblia por un momento, por favor. Libro de Hebreos. Pero antes de abrir Hebreos, hablamos Filipenses 3:20, rapidito. Filipenses 3:20. Y de ahí abrimos Hebreos. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. ¿Lo encontró? ¿Qué dice ahí? Mas nuestra ciudadanía, ¿qué dice? Está en los cielos. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Y por qué te aferras tanto a esta tierra? ¿Amén o no amén? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿qué cosa? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora sí. Vamos a leer el libro de Hebreos 11:16. 11:16. Hebreos 11:16.
Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí el libro de Hebreos certifica y asegura que nuestro Dios nos ha preparado, ¿qué cosa? Diga conmigo, una ciudad, una morada. ¿Vive o no vive? Y aquí está hablando de los padres de la fe, está hablando de hombres y mujeres de Dios que vivieron bajo esa fe continua. Aleluya. Y muchos de ellos anhelaban un mejor lugar. ¿Y cuál era ese mejor lugar? Diga conmigo, el cielo. Porque ciertamente muchos hombres de Dios, ciertamente muchos hombres que creyeron en Dios, que practicaron la fe aquí en la tierra, fueron ultrajados, fueron lastimados, fueron avergonzados, fueron golpeados, fueron despreciados. ¿Vive o no vive? Pero a pesar de que fueron golpeados, fueron menospreciados, fueron ultrajados, ellos nunca negaron su fe. Estos hombres siempre creyeron en Dios y su fe se mantuvo viva, sabiendo que lo que Dios le había prometido se iba a dar por cumplimiento. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Amén o no amén? Entonces nosotros entendemos, como se lo dije al inicio, que nuestra vida es un viaje hacia la eternidad para el cual nos estamos preparando. Se lo expliqué que nosotros aquí en la tierra somos extranjeros de paso. Aleluya. Nuestro destino es esa gran ciudad, el cual nuestro Dios nos ha preparado. Vamos a ver también en Juan 14:2 lo que dice la palabra. Libro de Juan 14:2. Libro de Juan 14:2. Y vemos también las palabras del maestro que certifica lo mismo. 14:2. Cuando usted lo tenga me dice amén. ¿Qué dice ahí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Qué dice? Para vosotros. Sigamos leyendo el 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dele fuerte el aplauso al que vive. Amén. Entonces, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2, aclara. Y Jesús certifica que en la casa de su padre. ¿Y cuál es la casa de su padre? ¿Cuál es la casa de su padre? El tercer cielo. Y certifica que en la casa de sus padres hay muchas moradas. O sea que hay moradas preparadas para nosotros. Amén. Dios nos ha preparado esa morada para ir a habitar. ¿Vive o no vive? Oiga. Pero no es muy fácil llegar hasta donde están esas moradas. No es tan fácil llegar hasta esa ciudad santa. ¿Vive o no vive? Aleluya. Entonces vuelvo y le repito, nuestra ciudadanía está en el cielo. Dios nos ha preparado un lugar donde nosotros vamos a vivir, donde nosotros vamos a habitar, pero no va a ser fácil. Diga conmigo, no va a ser fácil. Esto es como cuando Dios nos promete bendecirnos, pero Dios no nos dice que en medio de la bendición van a venir procesos. Dios nos dice que nos va a bendecir, pero en medio de esa palabra Dios no nos dice por lo que vamos a pasar. Dios no nos dice por las circunstancias que vamos a tener. Dios no nos explica lo que nos va a acontecer. ¿Vive o no vive? Solo sabemos que lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Amén o no amén? Todo lo que Dios promete, Él lo sabe cumplir. Entonces, si Dios nos prometió que nos tiene listo una morada, la pregunta está, ¿será que la va a dar o no la va a dar? Diga conmigo, sí la va a dar, sí la va a entregar, sí está preparada. Pero el Señor no nos explicó lo que vamos a pasar hasta que se cumpla esa palabra, hasta que se cumpla esa promesa. A su nombre.
Por eso vemos nosotros claramente que la tempestad representa los problemas. La tempestad representa los obstáculos. La tempestad representa las pruebas de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Vive o no vive? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir a esa ciudad santa? Pero usted sí sabía que antes de llegar a esa ciudad santa y antes de ir al cielo, usted va a tener que pasar pruebas en esta vida. Usted va a tener que pasar procesos en esta vida. O sea que no va a ser muy fácil. Aleluya. Le va a costar. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Qué lindo es el Señor. Vamos a ver Mateo 7:25. Lo que dice la Biblia. Mateo 7:25. Alguien que lo pueda leer. Aleluya. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Descendió lluvia. ¿Qué más dice? Vinieron ríos. Siga leyendo. Soplaron vientos y soplaron contra aquella casa. ¿Y qué ocurrió? Y no cayó, porque estaba fundada, ¿qué dice? Estaba fundada sobre la roca. Yo le explicaba hace unos segundos que la tempestad representa o es la figura de las pruebas en nuestras vidas, de lo que nos va a tocar vivir. Como yo se lo dije, Dios nos ha preparado una morada. Jesucristo lo confirmó que en la casa de su Padre muchas moradas hay. O sea, Dios lo ha prometido. Y Dios se identifica y se representa en que Él es un Dios que no miente. Que todo lo que Él ha dicho se dará por cumplimiento. Amén. Todo lo que Él lo ha dicho, lo hará. Amén. Entonces, pero antes de llegar a esa promesa, o antes de llegar a esa gran ciudad, o antes de ganar esa salvación, en el transcurso de nuestras vidas, se nos van a presentar las tempestades. Se les va a presentar las tempestades, al igual que los discípulos. Jesús, ¿qué le dijo? Pasemos al otro lado. Aleluya. Y yo me imagino, y parafraseo y entro en la historia, que como Jesús estaba en la barca, y usted sabe quién era Jesús. Jesús no era cualquier personaje. Jesús hacía milagros. Jesús hacía prodigios. Jesús hacía grandeza. Jesús sanaba enfermos. Jesús devolvía la vista a los ciegos. Levantaba a los paralíticos. Y escúcheme, y los discípulos habían visto todo eso. Pero a pesar de que ellos habían visto toda esta situación, había un problema en los discípulos. Que no confían, que no confiaban y que no tenían fe. Yo me imagino que cuando Jesús le dijo, bueno, pasemos al otro lado, ellos se embarcaron en la barca y se fueron hacia el otro lado. Pero ellos, al ver la tormenta, al ver el problema, al ver, porque cuando hablamos de una tormenta, estamos hablando que vuestras vidas pueden padecer. Y dice que cuando Jesús le dice que pasen al otro lado y se le presenta la tormenta, ellos se asustan. Ellos se ponen mal. Ellos comienzan a dudar. Ellos comienzan a titubear. Su fe menguó. Y cuando ellos ven que la tormenta comienza a descender con intensidad, dice que ellos se desesperan y descienden donde estaba el maestro. Y le dicen, maestro, levántate. No tienes cuidado de nosotros. No te das cuenta que perecemos. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se preocupan? O sea, en pocas palabras Jesús le estaba diciendo, mientras yo esté en la barca, todo va a estar bien. ¿O acaso en ustedes no hay fe? Aleluya. O sea que cuando Dios te dice algo, cuando Dios te suelta una palabra, aunque el diablo se levante como río, Jehová levanta bandera de victoria.
Te profetizaron que este era tu año. Te profetizaron que este año Dios te da una casa. Y no tienes ni para pagar el arriendo. ¿Sí o no? ¿A cuánto nos ha pasado así? Te profetizaron que este año Dios te levanta. Y estás, pero tú sientes que estás en el suelo. Mi pregunta es, ¿será que Dios miente? De ninguna manera, Dios no miente. Todo lo que Dios dice, lo que sale de su boca, es realidad. Y nosotros como ministerio lo podemos constatar. Estamos finalizando ya el año, ya un mes más se acabó el año, un mes y día y se acabó el año. Y cuando inició el año, Dios nos dijo que este año era el año de la canción. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ah? Cuando empezó el año nosotros alquilábamos. Ya nos estaban votando y a cada rato nos votaban, pues mucha bulla, mucho relajo, mucho fuego, no soportaban. Que la casa se iba a caer, estábamos en un segundo piso. Shh, los niños silencio, por favor. Y estábamos ahí, pero a Dios le place soltar una palabra de que nos iba a dar un terreno propio, un lugar para adorar, donde nadie nos va a estar botando, donde nos íbamos a gozar, donde nos íbamos a remolinear y donde íbamos a estar todos unidos. ¿Ven o no ven? La palabra fue soltada. Pero la palabra habrá sido soltada por hombre. De ninguna manera. Dios utiliza a un hombre para soltar una palabra, pero el responsable de la palabra es Dios. A su nombre. Y Dios dijo que este era el año de la canción y que este año Dios nos daba un lugar propio. ¿Y en dónde estamos ahora? En el lugar propio, porque cuando Dios dice algo se cumple. Pero antes de llegar a este lugar propio nos tocó orar, nos tocó proceso, nos tocó prueba, nos tocó levantamiento. El diablo se movió haciendo que nuestra fe mengue, haciéndonos retroceder, tratando de paralizarnos. Pero nosotros creímos que el que soltó la palabra, Él se encarga de darle cumplimiento. Entonces, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Si Jesús les dijo que pasen al otro lado, aunque la tormenta se les levantó, ellos tenían que confiar que iban a cruzar. Pero ¿qué hicieron? Se desesperaron. Por unos minutos perdieron la fe. Por unos minutos se olvidaron de que el que iba ahí hacía milagros. Porque yo me imagino que si yo estuviera en el tiempo de Jesús, yo viendo milagros, señales, prodigios, maravillas, hermano, me importa que venga el tornado, la tormenta, me diera igual, porque encima de la barca estaba el Dios Todopoderoso. Pero estos discípulos representan a muchos cristianos, que Dios les ha dicho muchas palabras, y hay unos que están cargados de palabras, hay unos que están cargados de profecía. Y hay otros que andan atrás de la profecía, pero de nada te sirve que andes detrás de la profecía. De nada te sirve que te suelte una profecía si en el momento en que las cosas se te ponen raras, te olvidas de Dios. Dudas de Dios. Se fueron. Se fueron. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Entonces, cuando Dios nos suelta una palabra, nosotros debemos confiar. ¿Sabe por qué? Porque el que soltó la palabra fue Dios. Y Él es responsable de esa palabra. Y aunque el diablo, como lo dije hace poco, se levante como le dé la gana, Dios levanta bandera de victoria. Mira lo que dice, alguien que lo lea rapidito, Isaías 59, 19. 19. Un valiente que se ponga de pie. 59, 19. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Oyó? Gracias. Y temerán, ¿qué dice? Desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol
su gloria. Escucha lo que dice ahí. Porque vendrá el enemigo, ¿cómo? Como río. El enemigo no es un río, ojo. El que se representa como ríos de agua viva es Dios, su Espíritu Santo. Pero aquí dice como río. Porque vendrá el enemigo como río. Pero ¿qué tipo de río representa el enemigo? Esos ríos que se desbordan. ¿Qué ocurre cuando hay las inundaciones? ¿Qué ocurre cuando hay inundaciones? Se desbordan los ríos. Y cuando se desbordan los ríos, ¿qué traen? Caos. ¿Qué más trae? Calamidad. ¿Qué más traen? Destrucción. Y cuando esos ríos se desbordan, no hay nadie que los paralice ni los detenga. Porque esa es la furia. Muchos dicen la furia del invierno, el río se desbordó, etc. Por eso dice aquí la Biblia, escuche bien. Porque vendrá el enemigo como río. Escuche bien. Por eso que cuando el diablo viene contra tu vida, viene con todo. O sea, él viene con su mejor armamento. Ajá. Él viene con sus mejores armas para destruirte, para arrasarte, para tirarte en el suelo, para apartarte, para convertirte en adúltero, para llevarte a la inmundicia, para ensuciarte. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces él viene con todo. Aleluya. Escuche bien. Y no solo viene para los que están fríos, sino que el diablo viene para los que están en la llama, para los que están en la presencia. A su nombre. Por eso yo no creo en gente que no ora, que no ayuna, que no busca a Dios, que está frío, que no congrega. Ay, que el diablo se me levanta. El diablo ni te conoce. ¿Tú crees que el diablo le va a hacer la guerra a otro que es similar a él? Siga, mijito, sígame sirviendo así. Oiga, el diablo le hace la guerra a alguien que está buscando a Dios. El diablo le hace la guerra a alguien que está paralizando sus planes. A eso les hace la guerra. A eso se les levanta como río. ¿Me está escuchando? Oiga, él no se le levanta a gente que está fría, está muerta, está tibia. ¿Por qué? Porque ya te tienen ahí aplastado en el suelo. ¿Para qué te va a hacer guerra a ti? Él le hace la guerra a los que están metidos en la presencia. Se les viene con todo, se les levanta. Por eso es que cuando tú estás buscando a Dios, estás metido con Dios, de repente el diablo se le mete a la suegra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? De repente estás buscando al Señor, estás metido en el fuego, estás metido en la presencia y se levantó la suegra. ¿Vive o no vive? ¿Ah? Se le levanta. Y usted dice, pero ¿qué pasó? Si yo soy el yerno preferido, la yerna preferida, ¿qué pasó? ¿Ah? Es que ahí viene y se levanta el diablo y te hace la guerra, te bota en la casa, te tira los platos por la cabeza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Entonces el diablo se te levanta. Amén. Se te levantan en la iglesia, te botan del trabajo, tu mujer se te pone brava, no te quiere cocinar, no te quiere planchar, porque es un desastre. ¿Ah? Y tú dices, pero ¿y qué le pasó a la negra? Si estaba bien. ¿Ah? Se le metió el chuki. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es experto en traer caos en la familia. Satanás es experto en traer caos sobre el hogar. Y por eso usted se da cuenta que cuando ocurren estas cosas, usted no se ponga a pelear con la suegra. Usted no se ponga a pelear con su mujer ni con su marido. Usted pelee contra Satanás. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Vive o no vive? Porque ese es el diablo. Se levanta como río. Tus amistades, tus amigos, tus familiares, tus hijos. Eso es un caos. Ese es el diablo levantándose como río para detenerte, para obstaculizarte. Pero aquí está la respuesta. Ahí mismo dice, el enemigo dice, porque vendrá el enemigo como río, mas Jehová, dice, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Y qué significa levantar bandera contra Satanás? Es bandera de victoria. ¿Vive o no vive? Amén. A su nombre.
Entonces usted tiene que tener claro que las tempestades siempre se van a presentar en nuestras vidas. Los días grises, los días turbios, las tempestades, donde todo está en tu contra. Pero a pesar de los días grises, a pesar de las tempestades, a pesar de los ciclones, usted nunca se olvide que Dios está al control de tu barca. Porque nosotros, hablando de una forma metafórica, nosotros somos esa barca. Nuestro capitán, ¿quién es? Cristo. Entonces usted no se maree. Dile a que está a tu lado, codéalo y dile, no te marees. No te turbes. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. A su nombre. Siempre creyendo en ese Dios. Que el que soltó la palabra, que el que dijo, lo va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él levantará, ¿qué cosa? Bandera de victoria. Como se lo dije, nosotros somos esa barca. ¿Y el capitán quién es? Cristo. Y si Cristo es nuestro capitán, todo aquel que confía en Él, escuche bien, jamás perecerá. Oiga, por más que la tormenta se le levante a usted, entiéndalo, usted no va a perecer. Aunque sientas que te vas a morir, no vas a perecer. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el capitán de tu barca. O sea, Cristo es el que está al tanto de tu vida. Pero cuando es Cristo, si Cristo no es el centro de tu vida, sí te vas a morir. ¿Está oyendo? Sí te vas a morir. Pero cuando Cristo es el capitán de tu vida, aunque el diablo te quiera matar, no podrá hacerte daño. Si no, pregúntaselo a Job. ¿Qué quiso hacer Satanás con Job? ¿Qué quiso hacer? Lo quería matar. Los planes de Satanás con Job no era quitarle la riqueza. ¿O tú crees que, disculpe la expresión, usted cree que el diablo es gil? No. Él sabe que Dios tiene el poder de enriquecer. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían? Dios tiene el poder de enriquecer. Dice que Él tiene el poder de empobrecer. Tiene el poder, escuche, de herir. Tiene el poder de matar, quitarle la vida a alguien. Él tiene el poder sobre todo. O sea, Satanás sabía que por más que le quitara las riquezas, le quitara todo, Dios se lo iba a devolver. ¿Pero qué quería el diablo? Lo quería matar. Por eso que las veces que fue a intentarlo, ¿qué le decía a Dios? Está bien, anda, pero no toques su vida. ¿Y por qué Dios le decía no toques su vida? Porque ciertamente el diablo podrá quitarte las propiedades, podrá enfermarte, podrá quitarte la finanza, podrá hacer que se te levante tu familia, pero mientras estás vivo hay esperanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mientras estás vivo te puedes levantar, porque Dios tiene el poder de levantar del polvo, escucha bien, al pobre y al menesteroso del muladar. ¿Me creyó? Ay, pastor, me botaron del trabajo. Tranquilo. Ay, pastor, que la finanza. Ya estoy cansado de comer arroz con huevo en la mañana, arroz con huevo en la tarde, arroz con... Tranquilo. Ay, pastor, que se me fue mi marido. Ay, que se... Tranquilo. Estás vivo todavía. Y mientras hay vida, hay esperanza. Por eso tú te das cuenta que cuando viene el diablo, en la última vez le dice a Dios que quería ponerle una sarna maligna. Y si le ponía una sarna maligna, ¿cómo lo quería matar a Job? No, lo quería matar con una infección.
Porque una infección te produce fiebre. Una infección te produce fiebre, eleva tu temperatura, eleva tu presión arterial y te da un infarto. Lo quería matar, pero como Dios lo conoce todo y Dios sabe que cuando una palabra está sobre un hombre, aunque el diablo trate de matarte, Dios está contigo. Por eso tú te das cuenta que le dice: está bien, anda, toca su vida, pero no toques su alma, no lo mate. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso yo he venido como profeta de Dios en esta noche a decirte que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Y aunque el diablo se te levante, tú confía. ¿Estás oyendo, carne frita? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Oiga, cuando Cristo es mi capitán, nosotros estamos tranquilos. ¿Ah? Cuando a ti te dan un regalo, ¿qué hay que hacer para encontrar el regalo? ¿Ah? ¿Qué se hace? Viene cubierto, ¿no? Tiene una envoltura, un papel de regalo, ¿sí o no? Y para usted llegar al regalo, ¿qué tiene que hacer? Romper la envoltura. Así hace Dios con nosotros. O permite que el diablo rompa esa envoltura, así nos haga pedazos. Por eso dice la Escritura que somos barro en las manos del alfarero. Y muchas veces Dios permite que el diablo se levante y haga lo que le dé la gana, que se te levante la familia. Dios permite. Pero Dios tiene el poder de volver a restaurarte. Dios tiene el poder de volverte a levantar de las cenizas. ¿Ven o no ven? Toca al que está a tu lado, dile: quita esa cara de depresión que cargas. Porque mientras Cristo esté en tu barca, oiga, todo va a estar bien. Pastores que me han dicho que me queda un mes de vida, tranquilo. ¿Ah? Mientras Cristo sea el capitán de tu barca, todo está bien. Pero si andas falseando, si te han dicho que te quedan queso, te vas a morir. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Todo aquel que confía jamás perecerá. Los discípulos no confiaron. Ellos deberían estar tranquilos. Por eso tú lo ves que Jesús dormía. Estaba tranquilito. Porque sabía que Él tiene el poder para detener las tormentas. Por eso se levanta. ¿Y qué le dice a la tormenta? Calla. ¿Y qué ocurrió? El mar enmudeció. ¿Vive o no vive? A su nombre. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Marcos 4:37. Marcos 4:37. Vamos rapidito, ya estoy terminando. 4:37. ¿Qué dice? Le damos hasta el 41. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba olas, ¿qué dice? En la barca. De tal manera que ya se anegaba, o sea, se estaba hundiendo. O sea que las olas eran fuertes y el agua estaba inundando, ¿qué cosa? La barca. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido así mismo, que nos estamos ahogando? En los problemas, en la deuda, te llama el banco, en la casa, que la comida, ya viene la ropa de Navidad, ya estás preocupado, la ropa de fin de año, y qué voy a comer, ¿será que este año va a comer pavo? ¿No va a comer pavo? La gente ya se desespera, ya ese mes se pone mal la gente. El mes de diciembre es el mes más triste para muchos, a su nombre. ¿Vive o no vive? Pero aunque te estés ahogando en deuda, aunque te estés preocupado, confía, porque mientras Cristo esté en la barca, Él va a ser que va a suplir toda tu necesidad. Amén. Siga leyendo, 38. Y Él estaba en la popa durmiendo. O sea, una gran tempestad y Jesucristo durmiendo. Imagínense. Y Él estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, ¿qué le dijo? Calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo, ¿qué cosa? Grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? Porque así a veces nos ponemos nosotros cuando vienen los problemas, vienen los procesos, vienen las circunstancias, te botan del trabajo, no hay economía, se levanta la mujer, se enferman los hijos. ¿Qué hacemos nosotros? Nos amedrantamos. En vez de orar, ya no oramos. En vez de buscar a Dios, ya no congregamos, nos apartamos, nos alejamos, nos ponemos depresivos. ¿Qué le dijo? ¿Por qué estáis así amedrantados? Como no tenéis fe. 41. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el mar, dice, aún el viento y el mar le obedecen? De quien estaban hablando era del Dios todopoderoso, en el cual ellos no pudieron confiar nunca. Y así hay muchos cristianos que tienen al Dios todopoderoso, que el Dios que tienen es más grande que su problema, pero se ponen mal, se amedrantan, se quieren apartar, se ponen fríos, ya no quieren servir a Dios, o se olvidan de ese Dios poderoso. Aleluya. Y ahí vemos otro ejemplo en Hechos capítulo 27, del 22 al 25. Hechos 27, del 22 al 25. Dice que Pablo fue enviado, estaba encarcelado, y lo enviaban a Roma. Y dice que en la embarcación que iba Pablo sufrió una gran tempestad. Fue golpeada por un viento huracanado, el cual dice que él se llamaba Euclidón. Imagínense, un viento huracanado. Y dice que cuando esto golpeaba la barca quería hundirla. Y dice que todos estaban mal, todos estaban preocupados, pero ya Pablo les había dicho que no subieran a la barca. Les había dicho que no era tiempo de salir, porque él sabía lo que venía, pero sin embargo lo llevaban para allá. Y cuando golpeaba este gran ciclón, escuche, estos vientos huracanados, dice que Pablo le dice a ellos: estén tranquilos, ciertamente, escuche, ciertamente el barco va a perecer, sus enseres, amén, pero vuestras vidas estarán a salvo, porque esta noche, dice, el ángel de Jehová estuvo conmigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Vive o no vive? Y vemos claramente, mi hermano, que Dios en las grandes tempestades de nuestra vida nunca nos abandona. ¿Cuánto dicen aleluya? A su nombre. ¿Vive o no vive? Diga conmigo: mientras Cristo sea el capitán de vuestras vidas, nunca vamos a perecer. Isaías 43:2. Vamos rapidito. Isaías 43:2. Isaías 43:2. A ver, léelo, Patricia. Amén. Escuche, escuche. No te ahogarán, siga. Amén. Diga conmigo: mientras Dios sea el capitán de mi vida, jamás pereceremos. ¿Qué dice ahí Isaías? Lo dice Jehová: cuando pase por las aguas, ya les dije antes, eso representa los ríos, las aguas, simplemente los problemas, los procesos, las circunstancias. ¿Qué dice ahí? Yo estaré contigo. Y si por los ríos te anegaren, ¿qué significa anegarán? Significa que te estén ahogando, o sea, que te estés ya, pero perdiendo la vida. Dios estará con nosotros. Y dice: cuando pases por el fuego, ¿qué significa el fuego? Asimismo, los procesos, las pruebas, las circunstancias, las enfermedades, los problemas económicos. Dice que cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama va a arder sobre vosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque simplemente Jehová es el Dios todopoderoso que tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Vive o no vive? A su nombre. Como toda embarcación tiene un capitán, también en la embarcación tiene una brújula. ¿Y qué es una brújula? Es la que utilizan para direccionar una barca. Aleluya.
¿Y qué representa una brújula en nuestras vidas? Oiga, una brújula representa en nuestras vidas, escuche bien, las promesas de Dios para nosotros. Vamos a verlo en Salmo 16:7. Abra su Biblia. Salmo 16:7. Salmo 16:7. Salmo 16:7. ¿Qué dice ahí? Bendeciré a Jehová, vamos a leer hasta el 9, que me aconseja aún que dice en las noches y me enseña a mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. ¿Qué le dije yo? Que como toda barca, para poderse direccionar necesita una brújula. ¿Y cuál es esa brújula que nosotros necesitamos? Diga conmigo, las promesas del Dios vivo. O sea que las promesas de Dios van a direccionar nuestra vida. O sea que las promesas de Dios nos va a hacer saber para dónde vamos. A su nombre. Y mira lo que dice. Dice el salmista David: bendecirá Jehová, que me aconseja aún en las noches y me enseña a mi conciencia. O sea, que aún cuando tú estás durmiendo, Dios te está guiando, Dios te está direccionando, Dios te está mostrando el camino, Dios te está librando. Pero la pregunta está, ¿será que a muchos Jehová los aconseja en las noches? Es que hay muchos que Jehová no los aconseja en la noche. Es el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, la novela. Hay muchas cosas que los aconsejan por la noche, se amanecen. Amén. Pero cuando usted confía en el Señor y usted antes de dormir, usted se pone a cuenta. ¿Cuánto oran antes de dormir? ¿Cuánto oran antes de dormir? Cuando tú oras antes de dormir y tú entregas tu vida al Señor y usted tiene ese sueño profundo, usted comienza a tener revelaciones, comienza a tener visiones, Dios comienza a hablarte a tu vida. ¿A cuánto le ha pasado que cuando usted duerme Dios le entrega mensajes? ¿A ti te ha pasado, José? Imagínese, ya te vamos a poner a predicar para ver si es verdad. ¿Ah? A mí me ha pasado que yo he estado durmiendo y Dios ahí me ha dado predicaciones. Dios ahí me habla de la gente. ¿Por qué? Porque el Señor nos aconseja, nos habla por las noches y nos enseña a nuestra conciencia. Aleluya. ¿Vive o no vive? Dale fuerte el aplauso al Señor. Salmos 91:12. Léelo, Mariano. Salmo 91:12. ¿Qué dice ahí? Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es lindo? ¿Qué dice ahí? 91:12. Vamos a leerlo. En las manos te llevarán. ¿Qué dice? Para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, que cuando usted habita al abrigo del Altísimo, que cuando usted tiene una buena relación con Dios, que cuando usted está conectado con el Espíritu Santo, Él no va a permitir que usted tropiece, que usted se caiga, que usted se aleje. Por eso es antibíblico el que dice, es que yo creo que Dios permitió que yo me aparte. Yo creo que Dios está permitiendo que yo esté en esa prueba. Yo creo que el Señor ha permitido que se me levante la suegra. No, tranquilo, a su nombre. Dice que Él, dice ahí, en las manos te llevará para que tu pie no tropece en piedra. O sea que Dios te va a guardar para que el diablo no te destruya, para que el diablo no te aparte, para que el diablo no te tire al suelo. Él está ahí protegiéndote. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero cuando tú crees en las promesas, a su nombre, ¿cómo Dios va a permitir que usted se aparte? Si Dios no se lleva con el pecado, Dios odia el pecado. Dios no puede mezclarse con el pecado jamás. ¿Vive o no vive? El hombre, su propia concupiscencia, hace que se incline al pecado. A su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? A su nombre. También en una embarcación tiene que haber algo para que la embarcación tenga estabilidad. ¿Usted sabía eso? Que si una embarcación no tiene estabilidad, ¿qué utiliza la embarcación para tener una estabilidad? Ellos utilizan lastre. ¿Qué significa un lastre? Es un material pesado. Eso es para que la embarcación, cuando vengan los fuertes vientos, no la vire con facilidad. ¿Vive o no vive? Entonces, ¿y qué es lo que a nosotros nos produce estabilidad?
¿Qué es lo que hace que nuestras vidas, que nuestras barcas no caigan, que nuestras barcas no se inunden, nuestras barcas no se viren? Escuche, esa estabilidad lo da la palabra de Dios. Porque hay muchos cristianos inestables, porque escasean de palabra de Dios. Porque cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, a mí nada me puede derribar. Cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, nada va a hacer que mi barca se hunda. Vivo o no vive. Porque aunque el diablo venga, se levante y haga lo que quiera, usted siempre está confiando en la palabra que el Señor ha dicho para su vida. ¿Ven o no amén? ¿Amén o no amén? Mira lo que dice Marcos 4:39. Marcos 4:39. Ahí vemos lo que Jesús le respondió a los vientos. Levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo ¿qué cosa? Gran bonanza. ¿Qué fue lo que utilizó Jesús ahí? La palabra, la autoridad, la palabra. O sea que cuando se te levanten los grandes vientos y la fuerte tormenta, ¿qué va a utilizar usted? La palabra. ¿Sí o no? Un ejemplo, se le levantó el diablo, lo quiere destruir. ¿Usted qué le va a decir al diablo cuando venga encima? Cuando el diablo te habla a la mente, porque el diablo también habla a nuestra mente. ¿Usted sabía eso? Él no puede leerla, pero lanza dardos a nuestra mente. ¿Y qué es lo que te dice el diablo? No sirves para nada, mátate. No te vas a levantar. Eres lo peor que ha nacido en esta tierra. Así te habla el diablo, es sucio. Pero cuando el diablo a usted le habla así, como usted está inundado en la palabra, tú le vas a decir: aunque te levantes como río, Jehová levanta bandera de victoria. ¿Te conoce la palabra? Te botan del trabajo, no tienes que comer, pero como conoces la palabra, tú dices, como decía yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté me tiene que levantar. Tu vida corre peligro y tú dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, a su nombre, Él estará ahí para rescatarnos. A su nombre. Necesitas la palabra para tener estabilidad. Pero si no hay palabra, usted no va a tener estabilidad nunca. ¿Usted cómo va a andar? ¿Cómo va a andar? No va a tener estabilidad, sino que usted va a ser un cristiano que anda divariando, que anda frío. A su nombre, que está tibio. A su nombre, se convierten en cristianos. Escúchenme bien, se convierten en cristianos, siempre lo digo, anfibios. Un día está caliente y otro día está tibio. No lo mires a ver, a su nombre. No lo mires a ver tampoco. Un día caliente, un día tibio. Un día salta y un día está depre. Un día busca a Dios y otro día quiere morirse. Esos cristianos no sirven. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Vive o no vive? Por eso el Señor dijo en su palabra que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Vive o no vive? Póngase de pie, hasta ahí nomás llegamos. Prepárese, secretario, para la presentación. Para el buen entendedor, pocas son las palabras.